El túnel de la perdición. El desafío. Hace años, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, existía una leyenda sobre un túnel subterráneo que cruzaba las montañas cercanas. Nadie sabía exactamente qué se encontraba dentro, pero todos coincidían en que era un lugar maldito. Los más viejos del pueblo siempre advertían a los jóvenes que jamás se acercaran. Pero las historias de los valientes que intentaban cruzarlo atraían a muchos a desafiar la advertencia. Un grupo de jóvenes, sedientos de aventura y ansiosos de demostrar su valentía, decidió explorar el túnel una noche de otoño. Entre ellos estaba Lucas, el líder del grupo, conocido por su actitud desafiante y su amor por lo desconocido. Armados con linternas, cámaras y la promesa de regresar con una historia que los haría famosos, se dirigieron hacia la entrada del túnel al caer la noche. La entrada oscura. El túnel estaba ubicado en una colina alejada del pueblo, rodeado de árboles que formaban una especie de cortina natural. Cuando llegaron, el ambiente se volvía inquietante. La entrada del túnel era oscura y la humedad emanaba de las paredes rocosas. Nadie se atrevió a hablar en voz alta, y el viento, que antes soplaba con fuerza, parecía haberse calmado. «Vamos, no hay nada que temer», dijo Lucas con tono desafiante mientras se adentraba en la oscuridad, seguido por sus amigos. Al principio, las risas nerviosas llenaban el aire, pero pronto, el sonido de sus pasos resonó fuertemente, como si las paredes del túnel amplificaran cada movimiento. Susurros en la oscuridad. A medida que avanzaban, el túnel se volvía cada vez más estrecho. La linterna de Lucas iluminaba solo unos pocos metros delante de ellos, y las sombras parecían moverse como si tuvieran vida propia. De repente, uno de los chicos, Tomás, escuchó un susurro bajo, casi imperceptible, que provenía de la oscuridad. ¿Lo escucharon?, preguntó Tomás, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Es solo el viento», respondió Lucas, pero su voz no sonaba tan confiada como antes. El susurro se repitió, esta vez más cerca, y luego una risa suave que recorrió el túnel como un eco. Nadie dijo nada, pero todos sintieron la misma presión en el aire, como si algo estuviera observándolos. La desaparición. Al cabo de unos minutos, el grupo llegó a una bifurcación en el túnel. Un camino llevaba hacia la izquierda, mientras que otro se adentraba aún más en la oscuridad. Decidieron tomar el camino de la derecha, el más estrecho y empinado. A medida que avanzaban, la temperatura descendió drásticamente, y el aire se volvió aún más denso. Fue entonces cuando, sin previo aviso, Lucas dejó de caminar. Todos lo miraron confundidos. Estaba parado en medio del túnel, mirando fijamente hacia la oscuridad. «¿Qué pasa, Lucas?», preguntó su amigo Andrés, acercándose a él. Pero no recibió respuesta. Lucas no se movió, su cuerpo rígido como si estuviera hipnotizado. De repente, se giró hacia ellos, y con una expresión de terror absoluto, susurró: «Nos están mirando. Hay algo detrás de nosotros». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Lucas dio un paso hacia atrás. Tropezó con una roca y desapareció en la oscuridad. El grupo comenzó a gritar su nombre, pero el eco de sus voces se desvaneció rápidamente, como si el túnel lo hubiera tragado por completo. El regreso inesperado. Desesperados, los chicos intentaron seguir a Lucas, pero el túnel parecía extenderse interminablemente. Las linternas parpadeaban y las paredes, que antes parecían sólidas, ahora se sentían inestables, como si el túnel se estuviera moviendo y cambiando de forma. De repente, algo extraño ocurrió. Uno de los chicos, Pablo,
vio una figura al final del túnel. Era Lucas, o al menos alguien que se veía como él, parado en la distancia. Sin pensarlo, Pablo corrió hacia él, pero cuanto más corría, más distante parecía quedar la figura. «Lucas, espera», gritó, pero la figura nunca se detuvo. Cuando Pablo alcanzó el punto donde la figura se había desvanecido, el túnel se abrió hacia una habitación vacía. No había rastro de su amigo. Con miedo y pánico creciendo en sus corazones, los chicos decidieron regresar. Al salir, con el rostro pálido y temblorosos, todos se miraron entre sí. Lucas había desaparecido por completo, y nadie entendía qué había sucedido. La revelación final. A la mañana siguiente, el pueblo encontró a los jóvenes de regreso, pero Lucas no estaba con ellos. Nadie volvió a ver a Lucas jamás. Sin embargo, semanas después, un campesino que pasaba cerca del túnel encontró algo extraño. Una vieja cámara de vídeo tirada en el suelo, con una grabación aún intacta. Cuando la reproducción comenzó, la cámara mostraba al grupo explorando el túnel. Pero al final del vídeo, se podía ver a Lucas, parado frente a la cámara, con los ojos completamente negros, mirando fijamente a la lente. Antes de que el vídeo terminara, la cámara captó un susurro bajo, lleno de desesperación. «Ya no hay salida».